Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir firmes en la verdad. Vamos a compartir firmes en la verdad. La verdad es el evangelio, la gracia de Dios. El evangelio, que es la verdad, no son ritos, no son penitencias, no son ceremonias, sino que, como dijo Jesús, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El evangelio es un conocimiento. Esa palabra está en nosotros. Y como veníamos hablando de los pensamientos, lo que hace la palabra es alumbrar el entendimiento para que nuestros pensamientos sean claros conforme a la palabra, para poder vivir aquí en la tierra y nos guíe sobre la tierra esta palabra de Dios. Entonces, el evangelio, nosotros de pronto estamos enseñados cuando pensamos las cosas de Dios y hablamos de Dios, pensamos, uno, es una religión. Dos, hay que hacer ritos, hay que hacer penitencias, hay que hacer algo. Pero cuando vamos a la Biblia, no encontramos eso. Encontramos es el evangelio, el cual está en cada uno de nosotros. La gracia nos fue dada desde antes de la fundación del mundo. Si de pronto, como decía María Angélica, hoy es la primera vez que te invita a alguien a escuchar la palabra, pues la gracia de Dios no es algo nuevo. Ni es algo nuevo para tu vida, está en nosotros, sino que no lo sabemos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos dio la gracia y lo que hace es que ahora nos llama para que la conozcamos, para que sea revelada en nosotros y nos guíe sobre la tierra para no perdernos. Es la verdad que permanece para siempre. Como veníamos hablando de los pensamientos, que es la clave porque al final lo que hacemos, primero lo pensamos. Entonces, lo que hace el evangelio es que limpia, purifica nuestra alma, nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar se va cambiando, la va transformando Dios. Como decíamos, ¿y usted por qué no hace algo ahora, lo que usted hacía? Es que yo ya pienso de otra manera. En cómo vamos a vivir, en dónde está nuestro fundamento debe ser es en la gracia, en el evangelio, en la palabra. Ahí debemos de permanecer firmes. Firmes es que nuestra manera de pensar no divague. No estemos, ¿sí será que la gracia es la verdad? ¿Y por qué la mayoría de la gente va a tal sitio y hace unos ritos? ¿O por qué allá hacen unas ceremonias? ¿Y por qué en el evangelio, en la congregación, no se hacen? Es permanecer firmes. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9. El extraviarnos comienza en la manera de pensar. Comenzamos a cuestionar la palabra del evangelio y nos extraviamos a hacer otras cosas, porque pensamos diferente a lo que dice la palabra. Entonces debemos de estar alertas para que nuestra manera de pensar sea conforme a la palabra y para eso debemos de leerla cada día. El que una persona que conozca la gracia y esté pensando, sí será que esa es la verdad y que se pueda ir a otras corrientes de filosofías humanas o doctrinas o religión, no es algo nuevo. Desde que Pablo comenzó a compartir la gracia, está latente ese peligro, ¿sí? De que nosotros, al conocer la verdad, por un entorno o por el engaño de la carne, los deseos engañosos, uno se extravíe. Entonces, lo importante es estar firmes en la palabra. Entonces, vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9. Entonces, está hablando Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces Pablo dice que se asombra y dice que se haya alejado del que os llamó. Recuerda que el que te comparte la palabra, que te compartió la palabra y te ha hablado de la palabra de Dios, la gracia es un medio, porque realmente quien nos llamó a cada uno de nosotros, ¿quién es? El Dios vivo que vive en ti.
Lo importante es que la gracia no es una religión. Usted no tiene una relación con una denominación ni con personas. Cada una de las personas de la congregación somos colaboradores de Dios en llevar la palabra. Pero con quien tenemos la relación es con el Dios vivo que vive en nosotros. El evangelio es una relación personal con Dios. Por eso debemos de leer la palabra cada día, porque ahí Él nos habla. Y debemos de orar porque nosotros le hablamos a Él. Esa es la relación, sencillo. No hay ritos, no hay penitencia. Y Dios vive en nosotros. Lo que hace es que hace en lo más profundo de nuestra alma, de cómo pensamos. Vimos en las prédicas anteriores que la manera de cambiar el pensamiento es del interior. Dios hace en nosotros en el interior. Él vive en nuestro interior. No es que nosotros vamos a coger de afuera hacia adentro. No. La verdad es que Dios vive en nuestro interior y es quien lo hace. Entonces, dice que Él nos llamó. Lo importante debemos de tener cada día, estar firmes, es quien te llamó fue Dios. Uno a veces no lo dimensiona. Sí, y entonces es un privilegio poder ver que quien te llamó fue Dios, no fue su papá o su mamá que le compartió, o un amigo o el familiar. Quien te llamó es ¿quién? Dios mismo. Dios te llamó. Y te llamó para conocer, aquí dice la gracia de Cristo. La gracia de Cristo es la misma gracia de Dios. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Solo que aquí el evangelio lo expresa de otra manera. La gracia de Cristo es la misma gracia de Dios. ¿Quién es Cristo? Dios sobre todas las cosas. Y en el versículo que sigue en el 7, dice Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, si miramos, dice Pablo, en el versículo 6 dice, para seguir un evangelio diferente. Y en el 7 dice, no que haya otro. El evangelio es solo uno. Jesús dijo, yo soy el camino. El evangelio, la verdad es solo uno. Y mira el privilegio que Dios te ha llamado para conocer esa verdad. Que no son ritos, no son penitencias, no son sacrificios, no son holocaustos, absolutamente nada de eso. El evangelio es que Dios te llamó para alumbrar el entendimiento y la manera de pensar nuestra comienza a ser modificada por Dios para pensar como dice la palabra. No como está el entorno ni los deseos engañosos, sino como dice la palabra. Entonces, no es que haya otro evangelio, sino la gracia, que es la verdad, que es uno solo, las personas lo perturban y lo quieren pervertir. Pablo está hablando de que solo hay un evangelio y que no hay otro evangelio. Nosotros estamos haciendo el alto y sobre qué vamos a colocar el fundamento de nuestra vida. Ante las situaciones de la vida, cuando parte un ser querido, ante un problema, una enfermedad, una dificultad económica, problemas en el trabajo, tantas situaciones que nos suceden sobre la tierra, ¿dónde va a estar nuestra alma que nos sostenga, que no nos derrumbemos? El yo es imposible. El hombre en su capacidad se desmorona, llega a un punto donde se quiebra, pero Dios, la palabra, sí sostiene nuestra vida. Es algo sobrenatural, sostiene tu alma. Sí, aparece el gozo, la paz, la paciencia. Es un solo evangelio y Dios te llamó. Es hacer un alto y decir, pues debo estar firme en esa palabra. No dudar. Sí, estar firmes en el evangelio. Dice en segunda de Pedro que hemos de crecer en la gracia. Entonces, la invitación es, si aún tengo dudas de la gracia, ¿cómo es que es la gracia? Yo creo que es que la gracia es lo mismo que cualquier congregación que habla de ritos o de ceremonias. No, Dios te llamó para conocerlo. Dios lo que comienza a hacer en cada uno de nosotros es cambiar la manera de pensar. Eso es lo que hace Dios, cambiar la manera de pensar. Ejemplo, nosotros pensamos que somos malos y pecadores, que Dios es un Dios distante, que Dios no me escucha.
Eso es un pensamiento errado. Dios sí, Dios sí nos escucha. Dios vive en ti. Dios nos escucha a cada uno de nosotros porque Él dio la vida y somos limpios, santos. Nada nos puede separar del amor de Dios. Esa es la verdad. Estamos haciendo el alto para cerrar un año y comenzar a transitar corrigiendo cada día a cada área de nuestra vida. Debemos estar firmes en la verdad. La verdad es solo una, que es la gracia. Desde la época de Pablo, el que escuchaba la gracia se podía extraviar, dice el Evangelio. Dice, me extraña que usted, que Dios lo llamó por la gracia, se haya extraviado a otro evangelio. Y no es que haya otro, sino que lo pervierten. No es que haya otro, sino que lo perturban, lo dañan, que es solo uno. Y dice el versículo 8 y 9, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo se incluye, dice que si aún él o Tito, Timoteo, los que Pablo que ya habían escuchado la gracia, o Pedro que conoció la gracia, si ellos venían con un mensaje diferente, ¿qué dice Pablo? No haga caso, porque hay uno solo. Hay un solo evangelio que es la gracia. Y él se incluye. ¿Y por qué Pablo dice que él puede llegar a hablar algo diferente? Porque Pablo es una persona humilde que conoce la verdad y sabe que en cualquier momento el engaño de la carne, las obras de la carne que están en el interior de todos nosotros, por ejemplo, la hechicería, la idolatría, está en todos nosotros, en esa parte de la mente que se llama carne, puede inundar el alma y hacernos extraviarnos, hacernos ir a otro camino. Entonces llegar a pensar, a caer en la idolatría. Entonces Pablo sabe que necesita de Dios y que hay un solo evangelio y que si él habla algo diferente, que ya no, es decir, maldito, separado de Cristo. Es decir, no hay otro, hay uno solo. Debemos de estar firmes en esa verdad. No hay otro evangelio. Y en esa relación con Dios es que debemos de pedirle a Dios que alumbre nuestro entendimiento para que sea claro. Dice que si a un ángel del cielo anunciare otro evangelio. Mahoma dijo que en una cueva se le presentó el ángel Gabriel y le dijo que era, la verdad era el Corán. Y presentó el Corán Mahoma. Y de ahí es el pueblo musulmán que vemos hoy. Está después de que Jesús resucitó ese mensaje. ¿Y quién ellos dicen? Que fue el ángel Gabriel que se le apareció a Mahoma. Pero ya la Biblia está diciendo que si un ángel baja del cielo, no vaya ¿qué? A creer. Y cada vez en el mundo ahora más gente de todas las naciones se vuelven musulmanes y se cambian el nombre y comienzan a adquirir todos los ritos y todos los fiestas, todo lo que hace el pueblo musulmán. Pero no solamente el pueblo musulmán aparece lo que dice aquí la Biblia que advierte, sino también los mormones. Sí, los mormones, una persona que se llama Smith, también en una cueva, también se dice que le apareció el ángel Gabriel. Sino que a Moisés le dieron unas tablas en madera y a él se las dieron en oro. Y que la Biblia le faltaba y salió que este libro que tiene el Nuevo Testamento le faltaba y que Pablo no tenía la verdad, que eso no es, y salió el libro mormón. Ellos le llaman el Tercer Testamento. Y los mormones están en todo el mundo. Pero también está avisando en el versículo 8 que si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, no es la verdad, el evangelio es uno solo. Jesucristo vino a traer la gracia y la verdad. Cuando Jesús resucitó, él venció y él nos dio la victoria. Y él te llamó para que sepas que puedes caminar en victoria sobre la tierra. Y la primera victoria que comenzamos al conocer el evangelio, la verdad, es sobre los deseos engañosos.
esos deseos engañosos, al vencer nosotros, al tener victoria, la victoria afuera va a ser un resultado. El éxito profesional, familiar, económico, a medida que vencemos, que la verdad de Cristo que Él venció es revelada en nosotros, se hace verdad. Por eso Jesús dijo, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene añadido. Y recuerda que la mesa está servida, ya está, ya está. Hay un mundo que nos dice que no, pero cuando vamos al evangelio ya está. Tu economía, tu trabajo, tu negocio ya está. Uno no tiene que angustiarse por eso. ¿Qué debemos de hacer? Desarrollar el talento, estudiar, prepararnos, pero Dios va a ir colocando la empresa, si es que usted va a ser un empleado, o va a colocarle los medios para que usted genere un negocio, de acuerdo al talento y la capacidad que tengamos cada uno. Pero ya está. Nos corresponde a nosotros desarrollarlo. No que desempleo, que problema económico. En el reino no funciona eso. En el reino de Dios no funciona eso, porque es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Entonces, debemos de estar firmes ahora, finalizando el año, de que Dios nos ha llamado a cada uno a conocer la verdad y que no nos podemos extraviar a otras cosas pensando de que la gracia no es la verdad. Estar firmes en el evangelio. Y hacemos énfasis porque la palabra de moda ahora es los rituales. Por favor, debemos estar firmes. No necesitas de hacer nada para tener ningún rito o penitencia, o comprar cosas o adornos o elementos especiales para que haya armonía en tu casa. No es que las rosas de tal color dan armonía al hogar. No. Para que haya armonía en el hogar es lo que estamos hablando, que Dios alumbre nuestro entendimiento para que nos expresemos y nos comportemos en el hogar conforme a la palabra, con amor, con paciencia, con compasión, con cordialidad, con amabilidad. ¿Y eso quién lo hace? Dios. Porque en medio de la adversidad y la dificultad, ¿cómo va a salir la amabilidad y la cordialidad? Cuando está la dificultad. Entonces lo hace Dios, no las rosas. No es que dijeron que una flor es de tal color. O unos animales son los que traen la armonía, o una música, o unos olores. No, nada de eso. O unas velas de tales colores encendidas a tales horas. No, es la manera de pensar, de cómo hablamos y cómo actuamos, es la que va a generar la armonía en el hogar. Lo otro es un engaño, es una mentira. Ya conocemos la gracia. Tú me dices, pero ¿cómo hago para ser paciente en medio de la dificultad? La buena noticia es que genera esa paciencia es el Dios vivo, quien está en cada uno de nosotros. Entonces nosotros no debemos de estar dudando, debemos de pedirle a Dios de estar firmes en la verdad, que la gracia es la verdad, sí, que es la verdad. Y lo que hemos de hacer es crecer en ella. Señor, no tengo bien claro cómo es la gracia, porque de pronto estamos enseñados es en un rito o en un sacrificio, o aún pensamos que debemos de hacer algo para que Dios nos escuche. Algo es como ofrecerle algo a Dios, una promesa, o ir a algún sitio para que me escuche, porque en eso hemos crecido o el entorno nuestro nos lo dice, y así no es. No, para que Dios te escuche, no necesitas solamente es que le hables, nada más, nada más. Y no importa el pasado, no importa qué hizo ayer, esta mañana, antier, hace un mes, hace un año, no importa. Lo importante es que Dios te ha llamado a una relación con Él para que le hables, que usted le diga qué siente, que usted le diga qué anhelos tiene, qué le preocupa. A Dios que vive en ti, a cualquier hora y donde usted esté, ahí te escucha Dios, y que lea su palabra para que Él nos guíe. Entonces, Pablo advierte sobre ese engaño que hay y está desde el inicio. Igual lo tenemos hoy. Y ahora este tiempo, recuerda que estamos viviendo el tiempo del fin. Y ya avanzado, venimos hablando cerca desde el 2005, 2004, que inició el tiempo del fin, y ya ha avanzado ese tiempo. Entonces, a medida que avanzando las circunstancias van cambiando.
van cambiando a la luz de la palabra y la parte del evangelio cada día va a ser más cuestionado, la gracia. Hay un mundo que dice que la gracia no es la verdad. Y nosotros Dios nos llamó para permanecer firmes porque es que la gracia es transformación de la manera de pensar. Eso es el evangelio. No es rito, no es penitencia y eso se lleva un tiempo para luego aplicarlo. Vamos a ir ahora a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo del 3 al 5. Pablo fue un fariseo. Él perteneció a la secta de los fariseos. Él practicaba todo lo de la ley. Él lo conocía y lo hacía. Y Dios lo llamó y le reveló la gracia. Si la ley que dio Dios, por favor, si Dios dio la ley, que son los ritos, ejemplo, el bautismo, la Pascua, que la celebra el pueblo judío, el ayuno, fuera eso los sacrificios de los animales, eso fue lo que Dios dio Dios al pueblo judío. Si esa no es la verdad, porque Pablo practicó eso. Y Pablo Dios lo llama y le revela la gracia. Jesús habló y habló fue de la gracia. Cuando Jesús resucita, comienza a funcionar la gracia. Entonces la gracia es diferente a la ley. Nosotros estamos en un mundo donde hay una mezcla. O rechazan la gracia y dice que es por el hombre que logra las cosas. La gracia es por fe, es lo que él hizo. Iniciando, por ejemplo, la economía. Dice que Cristo, el creador de todo, el dueño de todo, cuando llegó a la tierra, se hizo pobre. Pero ese se hizo pobre no es para que ahora, el fin de año, el hombre lo recordara en un pesebre. Para eso no es. Es para que alumbre nuestro entendimiento y dice la palabra que por amor a ti, por amor a cada uno de nosotros, de sus escogidos, de sus ovejas, se hizo pobre. Cristo se hizo pobre. ¿Por qué Cristo se hizo pobre al tomar el cuerpo? Dice, ¿para qué? Para enriquecernos, para que a su pueblo no le faltara nada. Nosotros como escogidos de Dios, al desarrollar el talento, nunca nos va a faltar nada. Así en el mundo, diga que hay problemas económicos. Al pueblo de Dios no le va a faltar. ¿Y por qué? Por lo que él hizo. Eso es fe. Es fe, creer. Pero para eso es la manera de pensar, estar firmes en eso. Entonces Pablo se encuentra con Pedro, Juan y Santiago. Pablo se encuentra con ellos. Ya Pedro le había sido revelada la gracia. Ya Pedro conocía la gracia. Y Pablo se encuentra con ellos. Entonces, en ese momento de la historia, está el enfrentamiento de unas personas que dicen que la ley es la manera de relacionarse con Dios. Y Pablo llega y dice que Pablo participó de la ley. Dice, no, no es la ley, sino que es la gracia. Y eso es lo que vamos a leer. Ahora está la ley, que es poquitica, porque el sistema religioso de la ley tiene muy poquitas cosas. De la gracia tiene que fe, pero la fe que le dicen póngale fe al ayuno, o sea que eso no es fe. Y sí tienes mucha doctrina de hombre. Ahora, el sistema religioso lo que tiene ahora es doctrina de hombre, pensamiento humano, mucha motivación, mucha filosofía, mucho emocionalismo, mucha cosa de motivar, mucha cosa natural es lo que hay ahora. La palabra de Dios no es eso. La palabra de Dios vive en ti. Uno no tienes que sentir nada. No es que tengo que sentir escalofrío o tirarme al suelo. No, porque es que la palabra hace lo más profundo de los pensamientos. Es algo etéreo, algo que no vemos. Ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Tito de dónde era? Griego. Entonces, como ellos estaban esparcidos por el mundo, cuando llegaban a hablar de Jesús,
Los de la ley que decían, lo primero que tiene que hacer es circuncidarse. ¿Qué es circuncidarse? Para pertenecer al pueblo de Dios. Y Tito, que andaba con Pablo, cuando llegaron ahí, le dijeron, no, si usted quiere ser del pueblo de Dios, tiene que circuncidarse. ¿Y qué hicieron? Lo obligaron. El evangelio, la verdad, no se obliga. Es por amor. Dios te llamó a una relación por amor. ¿Y qué hace Dios? Por amor y conocimiento alumbra el entendimiento y te atrae a Él de esa manera, con amor, a veces con disciplina, pero esa disciplina es en amor, que uno no entiende. Uno dice, no, Dios, eso es muy duro, Dios. Uno no entiende que es amor para traernos al camino, pero Dios nos trae es con amor. El evangelio es por amor y por revelación de un conocimiento, manera de pensar. En cambio, la ley es obligación. ¿Qué es un rito? Es una penitencia. No entiendo. Tiene que hacerlo. ¿Y por qué lo hago? No, no. Debe de hacerlo. Para que pertenezca al pueblo de Dios. Y ese rito era el pueblo de Israel. Ese rito Dios se lo dio al pueblo judío. Pero cuando Jesús murió, dice que Él nos circuncidó no con mano hecha de hombre. Todos nosotros, todo el pueblo de Dios fue circuncidado. El Espíritu, que es circuncidar, quitó el pecado. Tu espíritu no tiene nada malo. Tu espíritu está revestido de Cristo. Eres limpio, santo. Uno no debe verse sucio ni malo. No importa lo que haya hecho. Lo que hicimos fue por ignorancia. Por eso Jesús dijo, conocerás la verdad. Debemos estar firmes en la verdad. Si la verdad fuera la ley o fueran los pensamientos del hombre, pues Cristo no viene a tomar cuerpo. Y Jesús no va al madero y resucita y vence para que nosotros podamos vivir en victoria. Somos más que vencedores porque Él venció. Está finalizando el año. Dios te llamó, no importa si llevas un día, una semana, 2 años, 5 años, 10, 20, que ella te haya llamado. Te llamó una relación con Él. Debemos de profundizar esa relación. Entonces a Tito lo obligaron a circuncidarse. Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Libertad en Cristo no es libertinaje. Libertad en Cristo es que ya Pablo no practicaba ningún rito, ni ninguna ceremonia, ninguna fiesta judía. O sea, Pablo ya no practicaba la Pascua. La fiesta de la Pascua ya Pablo no la hacía. Él cuando comenzó a predicar que circuncídase, tampoco. Él ya predicaba el evangelio y le decía, ya usted tiene el espíritu como limpio, santo, perfecto, no está en pecado. Entonces, hubo unas personas que entraban a espiar, o sea, que se hacían que lo llamaban mentiras, mirar por qué ellos no tienen ningún rito, por qué no hay ninguna penitencia, por qué no hay ceremonias. La relación con Dios es sencilla y simple. Donde usted viva, donde usted esté, a partir del momento, si no lo estamos haciendo, comienza a hablar con Dios. Dios vive en cada uno de nosotros y es simple. Es como cuando usted le cuenta sus dificultades, sus anhelos, sus victorias a una persona. Creo que al principio uno se siente como extraño porque es como hablando solo. Entonces, pero entonces haga bien que nadie lo escuche, porque si en su casa lo escuchan, dicen, no, se enloqueció. Hablando allá, ¿con quién está hablando? Contándole el problema si no hay nadie. Entonces usted mejor o lo hace de una manera privada que nadie lo escucha o mentalmente, que nadie es, porque si no le dice, no, se me lo volvió loco. No, Dios te escucha. Y leer la palabra. Por eso enviamos una meditación cada día. Entonces, versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. La verdad del evangelio. Firmes. Pablo no se sometió por agradar a los judíos, a los que eran los de sus amigos, a entrar a hacer esos ritos. Pablo, ¿qué le dijo? No, Señor, ya no es la ley, ya es la gracia.
Sí, ya no es. Hubo un tiempo donde el hombre se relacionó con Dios por medio de los ritos, cuando antes de que Jesús resucitara, pero ya no. Avanzando la historia, Pedro se encuentran con Pedro ahí en el sitio y Pablo llama a Pedro delante de todo. Le dice, Pedro, ya usted conoció la gracia. ¿Por qué, Pedro, usted dice unas cosas y ya usted tiene un conocimiento? ¿Por qué sigue hablando de la ley a la gente? Entonces vamos a mirarlo. Gálatas capítulo 2, versículo 14 y 16. Gálatas 2, 14 y 16. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vamos a leerle nuevamente. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Por ejemplo, Pedro ya no ayunaba, ¿sí? Pero cuando encontraba a un gentil, es decir, a otra nacionalidad, por ejemplo, un griego, un romano, ¿sí? Entonces le decía, de Jesús, ayune, pero él no ayunaba. Entonces Pablo le dijo, venga Pedro, ya usted conoce, siendo que usted es judío, vives como los gentiles, ¿por qué al gentil lo hace judaizar? ¿Qué hay hoy? Es eso. Y hay una tendencia muy fuerte que es imitar a los judíos. ¿Y por qué hay que imitarlos? Porque en la Biblia dice que es el pueblo de Dios. Sí, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios hasta que Jesús venció. Hasta ahí fue pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios es espiritual y está en todo el mundo, en todas las naciones, y la gente no sabe. Nosotros somos pueblo de Dios. En todas las naciones hay pueblo de Dios, porque es espiritual. Entonces, Pedro, ¿qué estaba haciendo? Obligaba a los gentiles a hacer todos los ritos. Circuncídese, bautícese, todos los ritos. Haga la Pascua, todos los ritos. Y entonces Pablo dice, ese no es la verdad del evangelio. Firmes. ¿Por qué? Porque es que el evangelio no son ritos. La relación con Dios no son penitencias, familia. Nosotros debemos de caer en cuenta que la relación con Dios es, conocemos la verdad, que es la manera de pensar siendo transformada para actuar conforme al evangelio. Ese es el evangelio. Dios nos llama y nos muestra cómo actuar y nos vamos por acá, como Dios nos llamó, como Dios te llamó, tenemos que estar tranquilos. Si yo me voy por acá, un momento Dios nos llama, nos disciplina y nos trae el camino. Porque es que el evangelio es la manera de pensar para actuar. Recuerda que para poder cambiar la manera de actuar, debemos cambiar la manera de pensar. Y la manera de pensar es lo que hace el evangelio. Dice, renueve la manera de pensar. Sí, eso es lo que hace el evangelio, no ritos, no penitencias. Por eso es necesario el estudio bíblico. Sí, si usted este año no estuvo en ningún estudio bíblico, aún estamos los martes y miércoles y en la mañana, ore a Dios para que el próximo año, en enero, cuando retomemos los estudios bíblicos, usted esté en uno, al menos una vez a la semana. Uno. Porque el evangelio es conocimiento, manera de pensar. No es rito, no es penitencia. ¿Qué tengo que hacer para Dios? No tiene que hacer nada. Él ya lo hizo. Él lo hizo por ti. Dio toda la vida por ti. Tienes que conocer es lo que Él hizo. Y lo que Él hizo es por fe. Y Él lo revela para que vivas tranquilo. No, que la recesión, mire que ya Inglaterra en recesión están mal despidiendo gente. Inglaterra, Europa, Estados Unidos, no. No, conoce el evangelio. ¿Qué dice Dios? ¿Quién eres? No tienes que vivir en temor. Que hay que estudiar, que hay que prepararse, que hay que ser diligente, que hay que levantarse temprano. Eso hay que hacerlo. Pero Dios te da el trabajo, Dios te da el empleo, Dios te da el negocio, Dios sostiene, porque Él es el poderoso, es el evangelio, familia. No importa lo que haya en el mundo. Entonces, siguiendo la historia, en el versículo 15 y 16 dice,
Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, Pablo le dice a Pedro, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Sabiendo. Pablo ya le había revelado eso y a Pedro también. Entonces le dice Pablo a Pedro, si nosotros sabemos, ¿usted por qué va a ir a decirle cosas a otras personas que no son? Si usted ya vive por fe, ¿cómo va a llevar a la otra persona que viva por ritos y penitencias? Nada, las obras de la ley no justifican ante Dios. ¿Qué es justificarse? La parte de justificarse es que Dios nos absolvió de culpas, sentirnos sin culpa. La relación con Dios se restauró. El hombre antes no podía hablar con Dios porque estaba en pecado. De hecho, ahora uno a veces dice, uno hace algo y dice uno, uy, no, Dios no me escucha, mire lo que yo hice. No, ¿qué hace cuando Jesús nos justificó? Estamos libres de culpa y esa relación se restauró. Es decir, que nosotros hablamos con Dios libremente porque Él ya nos justificó y eso es por fe. No tienes que hacer ningún rito ni ninguna penitencia, absolutamente nada. En Romanos 3:28 dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué es la fe? Que cuando Jesús murió, Él nos limpió. Que cuando Él murió, Él revistió nuestro espíritu. Cristo vive en nosotros. Por eso no debemos de decir vamos a ir a la iglesia. La iglesia eres tú. Dios vive en ti. Nunca estamos solos. Donde vayamos va Dios. Él no se sale. Él no te abandona. Nunca. Nada nos puede separar del amor de Dios. Esa es la verdad. Ya estamos justificados por lo que Él hizo. Entonces, el evangelio, la verdad, la relación con Dios es un conocimiento, manera de pensar. Manera de pensar, somos limpios y santos, no somos malos ni pecadores. Estamos en el reino de Dios, Él nos trasladó. No, que es que la oscuridad, los demonios, ¿usted no ha escuchado de los espíritus en la casa? No, vivimos por fe. Él venció a las tinieblas, nos libró del poder de las tinieblas. Ya no nos desgastamos en la mente cuando usted le esté yendo mal en el negocio, haya problemas en el hogar y usted sale al jardín y se secó una mata. Ya usted no se desgasta. Uy, se secó una mata. Me están haciendo maleficios, la envidia. Y entonces usted comienza a pensar, y entonces como está la hechicería, no comienza a pensar una cantidad de cosas y se extravía. No, vivimos por fe, Él nos libró la potestad de las tinieblas, vivimos tranquilos. Se secó la mata no fue porque haya habido un problema, no le echó agua, le cayó un bicho, cualquier cosa, pero no es que le están haciendo cosas a usted porque ya es imposible. Él nos libró de la potestad de las tinieblas. Es conocer a un Dios vivo que es poderoso, que es poderoso. Siguiendo en la historia, entonces Pablo le dice a Pedro, si ya todos sabemos eso y sabemos que la gracia es la verdad, Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios. Debemos estar firmes en la verdad. La verdad es la gracia, familia. Dios nos llamó a conocer la verdad. Dios está levantando la congregación para que todos seamos colaboradores en llevar esa verdad, pero solamente no en llevarla, disfrutar de la verdad, disfrutar de sus promesas, que el entorno nuestro vea qué es el evangelio en nuestras vidas, porque es que eso es el evangelio, es vida, no son ritos, no penitencias, es vida, que éramos una persona y en el tiempo se lo encuentran, oiga, usted es otra persona, más tranquilo, seguro. ¿Por qué? El evangelio. ¿Sí? Usted quitó ya el crucifijo, la idolatría. ¿Por qué? Dios ha alumbrado nuestro entendimiento. Entonces dice, si fuera por la ley, entonces Cristo, ¿para qué tomó cuerpo? Y murió y resucitó.
No, Jesús murió y resucitó y venció, y la gracia es la verdad. Debemos de estar firmes ahí, firmes en esa verdad. Entonces, por ejemplo, en esa verdad, a pensar cómo es Dios. Entonces, mucha gente piensa cosas de cómo es Dios. Entonces, vamos a ir a Hechos capítulo 17, versículo 27 al 29. Por ejemplo, alguien dice, no, es que Dios está lejos. O Dios está en un determinado sitio. O Dios está en un lado lejano. Otros dicen, Dios no existe. Dios no existe. Hechos capítulo 17, versículo 27 y 29. Para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. ¿Qué somos cada uno de nosotros? Linaje de Dios. ¿Qué es linaje? Descendencia. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Entonces, el linaje nuestro dice, porque el linaje suyo somos. Dios nos creó a su imagen. Somos linaje a su imagen. Nuestro espíritu viene de Dios. El soplo de Dios. De nosotros venimos de Dios. Entonces dice, sabiendo que Dios es espíritu, que Dios es eterno, mira lo que dice el versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, o sea, todos nosotros siendo linaje de Dios, que es espíritu, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Oramos que sea claro, nosotros somos linaje de Dios, nosotros somos descendientes de Dios directamente, nuestro espíritu. El cuerpo nuestro sí es diferente, nuestro padre, nuestra madre, el cuerpo es terrenal y natural. El cuerpo es de aquí, pero el espíritu no. Nosotros somos linaje de Dios. ¿Qué fue lo que creó Dios? Nuestro espíritu. Tu espíritu Dios lo creó. El cuerpo fue formado en nuestra madre. El cuerpo es de aquí de la tierra, el espíritu no. Entonces dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte. Una vez en todo lo que nos dicen, no sé si será que Dios es eso que está allá o lo que me están mostrando, y uno coge y se desvía. No vamos a estar firmes. Somos linaje de Dios, o sea que Dios es espíritu, nosotros que somos espíritu. Pero espérate lo que sigue el versículo, o pensar de imaginación de hombres. Hay una palabra que está muy de moda como lo de la parte del rituales, que es el universo. Entonces ya no se habla de Dios, sino el universo. El universo. Y entonces dice, no, el universo me atrajo. O también está muy de moda ahora la vida, imaginación de hombres. Como que si el universo fuera una divinidad, algo especial, ahora está es la vida. La vida me atrajo, la vida me dio. Y ya es la vida. ¿Y qué es la vida? No, pues la imaginación del hombre. Entonces dice que nada de eso es Dios. Pero nuestro entorno está hablando ahora de eso. Si nosotros no estamos firmes en el evangelio, en la gracia, uno termina hablando del universo y de la vida. Y no nos dimos cuenta a qué horas. No nos dimos cuenta a qué horas. De allá Dios nos trae, porque ya estamos llamados por Dios. Dios nos trae en disciplina, nos coloca otra vez en el camino. Pero Dios no nos llamó a disciplinarnos. Mira, familia, Dios nos llamó a alumbrar el entendimiento para conocer la verdad y vivir libres. Libres. ¿Libres de qué? Ejemplo, de los vicios, que no necesitemos el licor para estar felices. Libres del cigarrillo, de las drogas, todo eso que el alma necesita por un momento para uno sentirse bien. No, usted en la relación con Dios, Dios te da vida y vida en abundancia. Él vive en ti, para eso Dios te llamó, pero no tienes que hacer ritos, ni penitencias, ni sacrificios, ni ir a lugares por allá lejanos, nada, nada. Dios vive en ti. Es sencillamente comenzar a hablar con Él
y Él hace en tu mente, ¿sí? Él es el que hace en cada uno de nosotros. Entonces dice la palabra que Dios no es nada de eso. Por mucho resultado que alguien me muestre que con el universo logró yo no sé llegar a dónde y conseguir yo no sé qué, por mucho que me muestre, nosotros debemos de quedarnos en la gracia. Es la verdad. Es la verdad. Siguiendo, vamos a un tema que de tiempo en tiempo y ahora se coloca de moda, que siempre escucha, que es la segunda venida. Manera de pensar. Entonces dice, Cristo viene. Y Cristo viene de terror y de miedo. Cristo viene no debe ser de miedo ni de terror, debe ser de alegría y gozo. Bueno, primero que todo. Pero la Biblia, la manera de pensar es conociendo. Conocer la verdad. Si yo no conozco la verdad, entonces como mandan esos videos tan bien elaborados, uno dice ya Cristo viene la otra semana y le colocan fecha en el 2030, en el 2050, en el 2025. Colocan fecha y Cristo viene y la gente se asusta y Cristo viene, usted debe de arrepentirse porque se va para el infierno. No, usted no se va a ir al infierno. Ya Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Conocer la verdad. El evangelio es para que vivamos aquí en la tierra bien, bien, libres. ¿Libres de qué? De la avaricia y la codicia. Libres de la avaricia y la codicia. ¿Libres de qué? Pues libres del odio, de la amargura, de la tristeza. Eso solo lo hace el evangelio para vivir en el gozo. Entonces, sobre la segunda venida, desde la época de Pablo, colocan fechas. Desde la época de Pablo y durante toda la historia de la humanidad, el hombre mantiene colocando fechas. Pero la Biblia nos dice la señal, la clave sobre esa segunda venida. Manera de pensar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Ese es el evangelio y la verdad, estar firmes en la verdad, no en lo que nos muestren las demás personas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Dice, no, está hablando Pablo que en su época. Pero vamos a mirar la señal, dice, no se deje mover fácilmente de su modo de pensar, ni se angustie, no se preocupen de que le digan que Cristo viene. Uno, la venida de Cristo no es algo malo, sí, no es mala, nunca. Pero la palabra nos dice cuándo viene, firmes en la verdad. Si nosotros sabemos en qué tiempo estamos viviendo, nos vamos a mover sin angustias y sin temores. Cuando no sabemos en qué tiempo estamos viviendo, entran las angustias y los temores. Por ejemplo, cada vez que dos países se enfrentan, guerra, y usted escucha las noticias y dicen, van a tirar ya la bomba nuclear, y ya se están preparando la nuclear. Entonces, cuando usted ve todo cómo está el panorama, sin leer la palabra, uno dice, oiga, sí, esto ya se armó. Esto se armó y en cualquier momento esto se acaba. Si escuchamos la noticia sin el conocimiento de la verdad. Pero si usted escucha la noticia y ve el entorno, conociendo qué dice la palabra, pues usted sabe que eso no va a suceder. Y el mejor ejemplo fue la semana pasada, que decían que el presidente de Estados Unidos con el presidente de la China, pues no se podían ni ver y que ya iban a tirar bombas por todos lados. ¿Qué hicieron? Bueno, y se reunieron y se dieron la mano. Rusia ya los acorralaron y ya están hablando para la paz, que ya se acaba ese cuento porque ya no podemos seguir más. Y nadie se metió porque decía, entonces China se va a unir con Rusia y van a acabar con el mundo. China no se unió con Rusia. ¿Por qué? Porque es que sabemos en qué tiempo estamos. Se está formando el último imperio que es de alianzas. Cada vez vamos a ver gente dándose la mano y no es que estén de acuerdo en todo, por favor. No, el de Estados Unidos no está de acuerdo cómo viene en la China, ni el presidente de la China está de acuerdo cómo viene en Estados Unidos. No, pero hay unos puntos de encuentro.
Hay unos puntos de encuentro que el mundo colocó ya. Y sobre esos puntos se mueve el mundo. Entonces, si nosotros conocemos la verdad, usted sabe que no va a haber bombas atómicas. Tranquilo, no van a existir. Porque si el mundo ya se colocó unos puntos de acuerdo, que hay unos conflictos, sí hay unos conflictos, sí, y que son dolorosos, difíciles, que afectan, pero no como nos muestran que va a suceder las cosas. Entonces, acerca de la segunda venida, vamos a ir al versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea que esa era una práctica, una prédica, una conversación de muchas veces. Pero es que usted no se acuerda. No, pero es que están diciendo y están hablando de la época de Pablo. Imagínese ahora. Ese es Pablo. Pablo está hablando y le está diciendo que ellos le habían dicho una y otra vez. Y la gente de esa época está diciendo, no, es que están diciendo que ya Cristo viene. Imagínese ahora. Pues ahora también es que Cristo viene. Pero da una señal muy clara. Firmes en la verdad, el evangelio. Una señal muy clara. Dice, no se deje mover fácilmente de su manera de pensar. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Qué hace la mentira? Es un engaño. La obra de la carne, un engaño. ¿Sí? Y lastimosamente el sistema religioso es el que predica que Cristo viene. Lastimosamente el sistema religioso, Cristo viene, ya viene. Y arrepiéntete, malo pecador, te vas a perder. Ese no es el evangelio. El evangelio es libertad. Si nos da angustia y preocupación algo, ese no es el evangelio. El evangelio es libertad, tranquilidad, seguridad, confianza. Ese es el evangelio. Es la verdad. Entonces Pablo les dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sin que antes, o sea, para que Cristo venga, primero debe de manifestarse, o sea, que esté presente ¿quién? El hijo de perdición, la apostasía que se refiere a la bestia. Dice el hombre. Entonces, por ejemplo, hay unos sistemas que dice que la bestia es un sistema. No, la bestia no es un sistema. La bestia es un hombre. Míralo, aquí está. Sin que antes venga, dice la manifestación, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así como en la época del imperio babilónico, una persona controlaba el mundo. En el imperio del Medo Persa, una persona controlaba el mundo. En el imperio de Grecia, una persona. En el imperio de Roma, el César controlaba el mundo. Lo que se está formando es que va a aparecer un hombre controlando ¿qué? El mundo, que la Biblia lo identifica como la bestia. Hasta que la bestia no se manifieste, no va a llegar Cristo. Jesucristo no vuelve. Entonces usted mira, no apareció la bestia. Entonces no puede venir Jesucristo. Es mentira, no pueden colocarle fechas. Y para que venga la bestia, dice que él se va a sentar se va a levantar contra todo lo que llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? En la Biblia. El templo de Jerusalén. Ese es el templo de Dios, el de Jerusalén. Entonces usted va y mira Jerusalén. Jerusalén ya levantaron el templo por tercera vez. No lo han levantado. Ah, que tienen el deseo, el anhelo y está todo preparado para hacerlo, pero aún no lo han levantado. Si no hay templo, la bestia no puede sentar en el templo y decir soy Dios, que es lo que está en Apocalipsis. Entonces, permanecer firmes en la verdad. Si no leemos la palabra, si no la leemos, si no estamos en un estudio bíblico al menos, entonces nos movemos, andamos con miedo y temor ante lo que dice la masa, porque lo increíble es que la masa es la que habla esas cosas, pero la verdad es una, que hasta Jesucristo no va a venir aún. Jesucristo viene, pero antes de que venga debe aparecer la bestia. Y para que aparezca la bestia, el mundo tiene que ser uno. Y el mundo se está preparando en eso. Entonces sabemos las alianzas humanas, lo que está sucediendo en el mundo. Todo el mundo dándose la mano
y alianzas, llegando a unos puntos de encuentro para que se le entregue a esa persona, una persona. Entonces Jesucristo aún no va a llegar. Entonces usted tiene que estar tranquilo. ¿Qué es el tiempo? Pues estamos en el tiempo de estar firmes en la palabra, disfrutar de su reino y contar el evangelio a los amigos y la familia. No ritos, no penitencia, no ceremonias, sino que alumbre el entendimiento para cambiar la manera de pensar, para cambiar la manera de actuar. Entonces, cuando escuchemos algo de que Jesucristo viene, usted mire la señal. ¿Hay templo en Jerusalén? No, entonces aún no llega. Ya el mundo es uno como tal, tampoco, menos. Y no está la bestia, o sea, no hay una persona manejando el mundo, tampoco. Entonces todavía Jesucristo no viene. Estamos en el tiempo del rapto y el tiempo del rapto nadie lo sabe. En cualquier momento sucede. Entonces, para finalizar, vamos a Romanos capítulo 4, versículo 21 y Hebreos 11, 19. Recuerda de estar firmes, tenemos que estar firmes en el evangelio, en la palabra. Sí, no son ritos, no son penitencias, no. Señor, alumbra mi entendimiento. Tenemos que orarle a Dios, alumbra la manera de pensar para actuar diferente. O sea, si uno quiere dejar de gritar, primero debo de cambiar mi manera de pensar. Yo no puedo tratar de esforzarme a gritar sin cambiar la manera de pensar. Es que Dios alumbra el entendimiento y la acción va a aparecer. Entonces, ¿dónde debemos de tener la relación? Es con Dios por medio del evangelio y es un proceso. En eso estamos todos nosotros. Todos nosotros estamos ahí. Romanos 4:21. ¿En qué debemos de estar convencidos? Como Abraham. Recuerda que lo que está en la Biblia, en la antigua, es para nuestra enseñanza, como ejemplo. Debemos de llegar como está Abraham, como estuvo, Romanos 4:21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Vienen unos años, hemos hablado desde hace unos meses, difíciles, y cada vez que usted escucha noticias, más difícil va a estar el panorama natural. Pero para nosotros debemos de estar en esto, plenamente convencidos que es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Las promesas de Dios se cumplen en tu vida. Es el poder de Dios, no es el entorno. Es el poder de Dios, pero tenemos que estar plenamente convencidos. ¿Por qué? Si estamos plenamente convencidos, ¿cómo vivimos hoy? Tranquilos, sin angustia. Y si aparece la angustia o preocupación, se la entrego a Dios. Es lo que dice la palabra, se la entrego a Dios. Pero vivimos seguros caminando del poder de Dios, no nosotros, no en el entorno, sino que el milagro sucede. En la salud sucede el milagro. Porque Él se llevó las enfermedades, porque por su llaga hemos sido curados. La economía se hizo pobre, sucede el milagro, la provisión de Dios a tu hogar sucede, familia. Y cuando decimos milagro no es que usted no va a hacer nada, no, Dios te abre las ventanas, como dice su palabra. Dios provee, te genera, te da ideas, fuerzas y te genera más ingresos para tu hogar. Independiente como esté el mundo, pero debemos de estar firmes ahí. Y lo que dice en Hebreos 11, 19. Mira lo que pensaba Abraham. Primero decía plenamente convencido que era poderoso. Y miren Hebreos 11, 19. Pensando que Dios es poderoso. ¿Qué pensaba Abraham? Que Dios es poderoso. Entonces nosotros decimos, yo también pienso que Dios es poderoso, pero va a colocar espigas de trigo en la mesa para que haya abundancia en mi casa. Ah, pero yo pienso que Dios es poderoso, pero voy a echar riesgos. Pero yo pienso que Dios es poderoso, pero tengo que ayudar a Dios. Pero yo pienso que Dios es poderoso. No, si pensamos que Dios es poderoso, Él lo hace, familia, es por fe. No tienes que hacer ritos ni penitencias. Tenemos que orar mucho al Señor de que es una relación con Él, de cambiar la manera de pensar. Nosotros somos lo que dice Dios que somos, no como hemos vivido. No, es que yo soy perezoso. No, ese es un engaño. Usted no es perezoso. Es lo que dice la palabra de quiénes somos nosotros. ¿Sí? Dice, diga el débil, fuerte soy. Entonces, familia, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Se refiere a Isaac, su hijo. Entonces, familia,
nosotros debemos de pensar que Dios es poderoso y plenamente convencido de que las promesas que usted ha leído en la Biblia, las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida independiente del entorno. ¿Por qué? Porque vivimos por fe, no por vista. El milagro sucede. Firmes en la verdad que es la gracia de Dios. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.